Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que nos reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como está escrito: por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza, pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
En esta iglesia de San Felipe Neri, donde tiene su sede esta venerable congregación, celebramos al beato Florentino Asensio porque fue sacerdote de esta diócesis de Valladolid y miembro de esta venerable congregación. Por eso nos alegramos los que formamos parte de esta congregación de sacerdotes. Saludo a don Miguel Gallego, que es el ministro de esta congregación, a los sacerdotes que son miembros y a los que estáis concelebrando, y a todos los fieles, para podernos alegrar del triunfo de los mártires. Haciendo un pequeño repaso de la vida del beato Florentino, que nació en Villasesmir, un 16 de octubre de 1877. Aunque nació aquí, después se crió y creció en Villavieja del Cerro. Más o menos cuando tenía 3 años se trasladó con sus padres. Me recordaba esto un poco la vida de nuestro Señor, que nació en Belén, pero también en torno a los 3 años fue a otro pueblo, a Nazaret, donde vivió y creció. Ingresó en el seminario diocesano aquí en Valladolid y fue ordenado sacerdote el 1 de junio de 1901. Le ordenó el obispo auxiliar, don Manuel Cidad, porque la sede estaba vacante, Valladolid estaba con sede vacante. El cardenal Cascajares había sido promovido a arzobispo de Zaragoza y no llegó a tomar posesión porque falleció antes. Un dato sorprendente que me he encontrado repasando la vida del beato Florentino es que celebró su primera misa el día 16 de junio de 1901, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos celebrando un año jubilar en nuestra diócesis con motivo de la colocación de la imagen del Corazón de Jesús en la torre de la catedral. Y este año, la fiesta del Corazón de Jesús, en la que se inauguró este año jubilar, también era un 16 de junio. Y es que también la vida del beato Florentino está marcada por su devoción, por su amor al Sagrado Corazón de Jesús. Le describen al beato Florentino, que empezó su vida pastoral en unos pueblitos, con un carácter sencillo y afable, una labor paciente y diaria. Se habla de él como confesor, porque ejerció mucho este ministerio, confesión, dirección espiritual, la catequesis a niños y a adultos también. Se le conoce como un gran predicador y, sin olvidar una labor muy importante que hemos de ejercer los sacerdotes, que es la atención a los pobres y especialmente visitar a los enfermos. Pronto el arzobispo le pidió estar muy cercano a él para ayudarle en el gobierno de la diócesis y viajó con el entonces arzobispo que había sido elegido cardenal, el cardenal Cos, viajó con él a Roma acompañándole para asistir al consistorio. Otro dato que a mí me ha alegrado al repasar la biografía del beato Florentino es que el año 1903 fue adscrito canónicamente a la parroquia de San Ildefonso. Lo digo, me alegra saberlo porque actualmente soy párroco de esta iglesia. El vallisoletano Marcelo González Martín, que fue arzobispo de Toledo, primado de España, dice que conoció al beato Florentino cuando don Marcelo era estudiante de filosofía en el seminario. Y dice él: con frecuencia me confesé con él durante el trienio filosófico, cuando yo tenía 15 o 16 años. Mi recuerdo personal me permite evocarle como un sacerdote muy fervoroso,
muy fino y muy delicado espiritualmente, muy capaz de despertar en nosotros los seminaristas deseos de virtud y vida santa. Yo creo que le describe muy bien don Marcelo la figura de este sacerdote que dedicó mucho tiempo a confesar seminaristas, fieles laicos, acompañar en la dirección espiritual a los religiosos, religiosas. Otro dato que podemos añadir del beato Florentino en su vida pastoral, especialmente su amor y devoción al corazón de Jesús, es que en el año 1932, cuando la vida de política española se desarrollaba de una manera convulsa, en el año 1932 el Gobierno de la República disuelve la Compañía de Jesús. Y él, el beato Florentino, asume la dirección del apostolado de la oración, que entonces tenía su sede en la Iglesia del Corazón de Jesús de los Jesuitas de la calle Ruiz Hernández. Transcurrido un tiempo, fue ordenado obispo en la Catedral de Valladolid un 26 de enero de 1936. Y decir en España el año 36 nos evoca a todos los acontecimientos trágicos que sucedieron entonces. Como la situación era difícil, fue a Barbastro, donde había sido designado como obispo, y entró un 7 de marzo de ese mismo año, 1936. Y en esta situación convulsa en la que vivía la sociedad española y la Iglesia sufría tan fuerte persecución, dice el beato Florentino, obispo, estas palabras en Barbastro: había llegado el momento de estrecharnos todas las manos para que no existiesen odios, ni rencores, ni envidias, ni prejuicios, hasta conseguir que todos seamos realmente buenos hermanos como hijos de un mismo Padre. Este es el deseo de este buen pastor que fue a Barbastro en esta situación complicadísima, semanas previas al inicio de la Guerra Civil Española. Algunos le animaron a que abandonara Barbastro ante esta situación tan difícil, entre ellos el arzobispo de Zaragoza, que era su arzobispo metropolitano. Pero él dijo: yo no abandono la viña que el Señor me ha confiado. Quiero correr la misma suerte que mi diócesis. El 19 de julio, al día siguiente del inicio de la Guerra Civil, fue arrestado en su domicilio, en el Palacio Episcopal. El día 22 fue trasladado al Colegio de los Escolapios, que se había convertido en una cárcel gigante donde había 60 miembros de aquella comunidad de escolapios, había otros religiosos, benedictinos y sacerdotes. Allí pasaban los días, pudo celebrar misa hasta el 25 o el 26 de julio y el día 31 de julio inicia una novena al Sagrado Corazón de Jesús. Vuelvo a insistir en el amor y la devoción que el beato Florentino tenía al corazón de Jesús. Bueno, pues si la novena comenzó el día 31, si uno echa las cuentas, pues la acabó el día 8 de agosto. Y en la noche, del 8 al 9, a las 3 de la mañana, ya día 9, concluida la novena al corazón de Jesús, de madrugada lo sacaron para llevarlo a torturar y a fusilar. Se había confesado antes con el abad de los benedictinos de Puello porque veía inminente su muerte martirial. Y cuando le llevaban en un camión, antes fue torturado y mutilado, decía: «¡Qué noche más hermosa para mí! Me lleváis a la casa de mi Dios y mi Señor, me lleváis al cielo».
Dice que los milicianos que le escuchaban decían: este no sabe dónde le llevan. Pues no se ha enterado de nada, pero bien sabía él dónde iba, con qué conciencia y consciencia asumió su muerte, como decimos en la plegaria eucarística de Cristo, su pasión voluntariamente aceptada. Y poco antes de ser fusilado, decía: Señor, compadécete de mí. Bueno, repasando la vida del beato Florentino, no sé si a vosotros, por lo menos a mí, me evoca la vida pastoral, ministerial, la pasión y la muerte de nuestro Señor. Pues decía que incluso al principio de su vida nace en un sitio, pero se traslada a otro a vivir, como Jesús. Pero también su proceso también es como el de Jesús, el buen pastor que está dispuesto a no abandonar su rebaño, el buen pastor que busca la reconciliación, el buen pastor que quiere aumentar la vida y la fe de sus creyentes, el buen pastor que no abandona su rebaño, el buen pastor que, como decía el mismo Jesús en el Evangelio, porque donde esté yo, allí estará mi servidor. Y al que me siga, al que me sirva, mi Padre lo premiará. También el beato Florentino fue llevado a juicio el día 8 y su sentencia fue de muerte. Y por la noche, como al Señor, le arrestaron, le sacaron como al Señor en la noche y fue fusilado, asesinado. Y con la misma conciencia de Jesús, ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. La vida de los mártires es la vida de Cristo. Por eso celebramos hoy su triunfo, el triunfo. Porque ¿quién nos podrá, decía San Pablo, apartar del amor de Cristo? Este es el triunfo de la vida cristiana, que nada ni nadie pueda apartarnos del amor de Cristo. Ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni los sufrimientos, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada o el fusil podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Esto es lo que estamos celebrando. No hacemos solo un recuerdo, sino el memorial, la presencia en la Eucaristía de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, que vivió el beato Florentino y que nosotros estamos viviendo hoy. Y que en este sacramento se hace presente este gran misterio de amor de Dios que se ha manifestado en su Hijo Jesús. Decía el beato Florentino: las cosas para mí más grandes en el culto católico y en las que yo saco más provecho son la Eucaristía y la palabra divina. Siguiendo su ejemplo, siguiendo su recuerdo, que también nazca en nosotros, como decía don Marcelo, el deseo de la virtud y el deseo de la santidad. Decimos en el prefacio, en la liturgia de los santos, teniendo en cuenta el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, y animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos con él la corona de gloria que no se marchita.